Bueno, lo más importante es que entendamos o que podamos entender que en el trading necesitamos tres aspectos fundamentales o tres cosas importantes. Es como un equilibrio que nosotros debemos tener. Ninguno de ellos es separado del otro. Entonces lo voy a dividir acá en tres partes. En tres partes. Y esas tres partes son fundamentales nosotros en el trading. Bien. Bueno, uno de ellos sería que nosotros necesitamos tener, y se lo voy a escribir por acá, una estrategia. Obviamente que solo con la estrategia tú no lo vas a lograr. Tú necesitas algo más o dos cosas más. Algunos, si quieren, me dejen en los comentarios si saben qué más necesitamos, aparte de una estrategia. ¿Alguien se anima? Edison, María, José, Lina. ¿Alguno se anima a saber qué necesitamos aparte de una estrategia? ¿Ninguno? Bueno, le voy a dar una pista por acá. Necesitamos una gestión. Ok, necesitamos una estrategia y necesitamos una gestión. Pero hay algo más que nos falta para complementar esta triada. Esta trilogía necesaria para nosotros ser rentable en el trading, ¿sí? ¿Alguien sabe qué más? ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos tener psicotrading, sería la palabra. O la mentalidad necesaria. Ok. Necesitamos estas tres cosas. Una no puede ir separada de la otra. ¿Por qué? Porque tú puedes tener la mejor estrategia del mundo, pero si tú no tienes una buena gestión y no tienes un buen psicotrade, obviamente que esto no te va a funcionar. A ti te va a funcionar sí o solo sí si puedes unir estas tres cosas. Bueno, hay algo que yo leí una vez o escuché una vez que decía que la incomodidad y el dolor solo están aquí para una sola razón. Y esa razón, ¿saben cuál es? Es el destino que te está preguntando si realmente quieres conseguir tus objetivos. Y si es así, el destino mismo lo va a saber. ¿Por qué? Porque no es nada más hablar, es simplemente actuar y ligar lo que son las emociones, actuar y obviamente vas a tener los resultados. Saludos, saludos Juan, por acá, saludos. Bien, entonces le decía que es importante esta trilogía entre estrategia, gestión y psicotrading. Bueno, en esta parte de la mentalidad es que yo me quiero enfocar. ¿Por qué? Porque yo les quiero hablar de mi propia experiencia. Porque lograrlo, bueno, no fue tan fácil como yo creía. Me presento, mi nombre es Julio León y yo tengo 2 años haciendo trading, específicamente con opciones binarias, aunque hago otros mercados, pero he tenido mejores resultados con binaria. Ha sido como el mercado más difícil porque obviamente nosotros tenemos el ratio beneficio en contra. Es decir, que lamentablemente nosotros para ser rentable tenemos que tener una efectividad por lo menos del 60%. A diferencia de otros mercados que nosotros solamente necesitamos un 20, un 30, bueno, hasta menos para nosotros ser rentable. Acá, lamentable o afortunadamente, nosotros necesitamos mínimo tener un 60%. Y obviamente yo considero que la estrategia para mí la estrategia y esta estrategia y la gestión ocupa nada más este porcentaje. Así, perdón, ocupa este porcentaje. Para mí ocupa un porcentaje de 20%. Porque todo tiene que ver con la mentalidad. Entonces, si tú no dominas el 80%, que es la mayoría, ese 80% obviamente no lo vas a conseguir. Sí necesitamos estas tres, estrategia, gestión y psicotrading. Pero la mentalidad que tú tienes que tener frente al mercado o frente al gráfico es de un 80%. Porque yo te lo voy a explicar en esta clase que estamos viendo hoy. Te lo voy a explicar muy fácil o muy sencillo, lo vas a entender. Bien, si alguno mientras estoy hablando tiene alguna pregunta, sugerencia, me la deja por acá por el chat y yo con gusto pues lo respondo. Bien. Ok.
Bueno, adelantemos acá. Las claves para ser rentables son las siguientes y hoy vamos a hablar sobre lo que tú tienes que encontrar. Bueno, lo primero que tú tienes que hacer es encontrar esos demonios, o sea, esos demonios que nosotros tenemos internamente, o sea, esos demonios que nosotros tenemos que encontrar detrás del mercado. Bueno, muchas personas dicen que son solo 4 demonios. Yo considero que son 6 y esos 6 te los voy a enumerar en este momento. Bueno, esos para mí, esos demonios, pues realmente son tus emociones. Esas emociones son el miedo, son la avaricia, son la inseguridad, la inmediatez, y obviamente el ego, que es lo más difícil. Y acá te lo voy a ir describiendo poco a poco. Y entonces vamos a trabajar directamente con lo que es el miedo. Bueno, el miedo, el miedo es por la mayoría que nosotros tenemos cuando vamos a ingresar al mercado. Este miedo que nosotros tenemos es un miedo que es infundado, es decir, que ese miedo no es real. Yo quiero que te hagas una pregunta. ¿Qué realmente es lo que te causa miedo? Pregúntate internamente qué es lo que te hace tener miedo cuando estás operando o cuando estás frente al mercado. Si son las pérdidas, si son si es el dinero, si es que no quieres permitir que no tengas la razón. Bueno, hay algún factor que te está diciendo que tienes miedo y ese miedo es infundado. Porque todas estas emociones, ahorita más adelante te lo voy a demostrar, son emociones que se crean desde el sentimiento y obviamente se producen en nuestra mente. Bueno, este miedo provoca obviamente que estrés es demasiado, o sea, si estás demasiado temprano o demasiado tarde en una operación, obviamente que te va a ocasionar estrés, o es el miedo de perder una buena operación, o simplemente estás dudando en hacer lo que tienes que hacer, te va a causar ese estrés. Bueno, cuando se te presente la oportunidad correcta y si nosotros tenemos miedo, pues lamentablemente la gran mayoría de las veces la vamos a dejar pasar. Entonces, debes tener una simple pérdida, conviertes esa pequeña pérdida que tenías en el miedo en una gran pérdida. Entonces, lamentablemente, eso es lo que pasa en nuestro trading, que la mayoría de las personas o la mayoría de los traders, una pequeña pérdida la convierte en una gran pérdida sin necesidad. Bien, bien, entonces, si tú tienes miedo a perder y haces bueno, digamos, una ráfaga de entrada, porque el delay te dejó por debajo o te dejó un mal punto de entrada, y el miedo lamentablemente a perder te dice que tienes que entrar, sí o sí tienes que entrar. Y lamentablemente eso, cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde. Ya hiciste un desastre, probablemente ya hayas hasta quemado tu cuenta, ¿sí? Entonces lamentablemente después de eso vienen las lamentaciones. ¿Qué hice mal? Dejaste que el miedo te sedujera o te superara. Entonces mira, o sea, no es que tú no puedas tener miedo. Obviamente que todos nosotros tenemos miedo. En algún momento tenemos miedo. Lo importante de eso es que los miedos nosotros los podemos controlar o superar. O sea, no es que no vas a tener miedo, simplemente que el miedo tú lo puedes superar o controlar. Entonces, ese miedo lamentablemente es lo que causa que muchas personas no entiendan de que la mayoría de los trades son positivos. Bueno, eso yo lo he explicado en otras clases, simplemente que las personas no lo saben. Yo te invito a que agarres una calculadora y puedas sacar cuenta de la cantidad de trade que tú tienes. Tú sabiendo tu efectividad, te vas a dar cuenta que las operaciones, aunque te salgan negativas, al final son positivas. Bueno, no quiero ahondar en esto porque tendría que hablar demasiado o explicarle demasiado acá. Pero créeme que esos miedos son infundados. Simplemente tú tener una estrategia que es probablemente de probabilidad alta a partir del 60%, obviamente que a ver, pero, a ver, ¿se está escuchando? Creo que se me fue el internet. Sí. Bien, entonces le decía que ese miedo pues generalmente es infundado. Bien, ok, mira, vamos a hablar ahora un poco sobre la avaricia. Bueno, esta parte, bueno, lamentablemente
nosotros entramos con la mentalidad incorrecta en el mercado. Y es que nosotros pensamos que nos vamos a hacer ricos de la noche a la mañana. Entonces, lamentablemente, nosotros utilizamos esa necesidad de tener dinero pronto en algo en contra. Y no es aconsejable. ¿Por qué? Porque la avaricia, tú, tú puedes perder una cantidad pequeña, normal en el trading, pero lamentablemente cuando tienes una avaricia, esa avaricia se vuelve muy grande por miedo a perder lo que haya, bueno, esa avaricia, lo que hayas perdido. Entonces realmente a la final lo que te hace falta es paciencia. ¿Por qué? Porque en el trading no se trata de ganar a corto plazo, se trata de ganar a largo plazo. O sea, en el tiempo es que nosotros vamos a ver los resultados. Lamentablemente la mayoría de las personas quieren tener los resultados de un día para otro. Entonces, lamentablemente esto no funciona así. Funciona es tener la paciencia necesaria para que puedas tener los resultados positivos. Bien. Bueno, si el miedo nubla tu razón y bloquea tu análisis en lugar de tener el control, bueno, tienes una fuerza ahí que es un demonio, el demonio del miedo. Y obviamente que la avaricia es otro demonio. Esos demonios te impulsan de forma emocional a actuar de forma descuidada. Es decir, vas a empezar a tener impaciencia, avaricia, miedo, incertidumbre. ¿Por qué? Porque no sabes realmente lo que estás haciendo. Entonces, fíjate que ya te estoy explicando de que el miedo realmente no existe. O sea, no debes tener miedo frente al mercado. Porque obviamente tú tienes que tener un capital para arriesgar. Y ese capital para arriesgar es el que nosotros vamos a utilizar. Bien. Entonces, bueno, voy a seguir hablando un poquito acá hablamos sobre la avaricia. Y obviamente que la avaricia ocasiona cosas muy graves, como tener las ganas de ganar dinero inmediatamente, ¿sí? Entonces, algo que te quiero decir es que tú puedes ingresar con una cantidad muy grande, y si tú no manejas ese riesgo adecuado, lamentablemente la avaricia te va a causar más impaciencia, ¿ok? Entonces, otra causa es que puedes tomar los trades demasiado pronto, o que estás tomando demasiado trade demasiado rápido. Entonces, esto créeme que no vale la pena, amigo trader. ¿Por qué? Porque estás ganando o estás perdiendo en cada sesión sin tener un control exacto. Bien. Ahora, me dice que el trade está desconectado. Entonces, acá me pueden confirmar. ¿Se está escuchando? Aquí Juan o María. Bueno, creo que se escucha, pero no sé si se está escuchando porque creo que el internet está un poquito fallando. Bien, pero bueno, voy a seguir hablando acá. Entonces, voy a seguir con... ok, gracias Juan, gracias Juan. ¿De dónde nos escribe? Perfecto. Bueno, si estoy un poquito nervioso es porque mi primer live, no mi primera clase, pero sí mi primer live por TikTok. Entonces estoy aquí un poquito enredado. Entonces le pido disculpas. Créame que para las próximas van a ser mejores. Y voy a ir mejorando, bueno, lo que quiero llevarle a ustedes, ¿sí? Bueno, les decía que esas ganas de operar, o esa fuerza que nosotros tenemos, lamentablemente pues nos impulsa a hacer cosas erróneas. Entonces, yo te digo o te puedo decir que lo que tienes que hacer cuando tengas ese sentimiento, después que tú lo identifiques, es alejarte de la computadora. O sea, deja el celular, deja la computadora. Simplemente siéntate y respira y camina un poco. Cuando ya estés más calmado, más calmada, ya relajado, relajada, pues simplemente regresa otra vez y analiza con calma. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos... yo me acuerdo en mis primeras operaciones, pues hasta con $1 el corazón casi se me salía. Sentía esa presión, como que el corazón hacía boom, 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 boom. Entonces, obviamente pues nadie me hablaba de esta parte tan importante que es la parte de la mentalidad. Pues obviamente como novato al fin, esa parte me costó muchísimo superarla, ¿sí? Entonces pregúntate si realmente ya tú tienes todas las confirmaciones para hacer tu trade, ese trade que tú querías tomar,
o solo quieres tomarlo por avaricia, ¿sí? Y obviamente si tú lo estás tomando por avaricia, créeme que el trade no va a ser de calidad, sino que estás actuando con la emoción y no con la razón. O sea, estás actuando con más por la emoción y no con la razón. Entonces, bueno, estos demonios que son tan fuertes o son tan difíciles, obviamente que sí se pueden superar. El otro que es el que continúa sería el de la avaricia, perdón, el de la impaciencia. Bueno, yo creo que al igual que todos los trades que hemos empezado desde México, Juan, salud, de Baja California, Juan Carlos. Claro, mi amigo Juan, ya sé que te tenía acá, no sabía que eras tú. Juan, bueno, este, bueno, le decía que el próximo era el de la, perdón, el de la impaciencia, ¿sí? Cuando hablamos de este demonio, el de la impaciencia, bueno, es importante saber qué es lo que causa esa impaciencia, qué es lo que hace que tú saltes de tu estrategia y no respetes las reglas. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que dominar o entender, ¿sí? O si te está saliendo muy temprano una buena operación, si estás haciendo, bueno, si estás haciendo forex o estás haciendo futuro, otro tipo de trade, ¿sí? Bueno, lo importante es que si no aceptas una pequeña pérdida cuando estás perdiendo, sabías que lamentablemente no vas a poder aceptar cuando son muy grandes. Entonces, no es tomar cualquier operación por temor. Eso causa impaciencia. Nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente aceptar esa pérdida, porque obviamente tú ya analizaste previamente el mercado y no puedes cerrar tu operación porque viste que ya cumplió tus reglas. Pero si el precio no te da la entrada y regresa por avaricia y quieres tomar esa entrada, está mal, porque estás violando tu propia regla y obviamente pues eso es lo que te va a causar daño. Entonces también la impaciencia influye en que nosotros queremos tomar muchas veces venganza al mercado. Si acabas de perder un trade, y si quieres tomar la siguiente operación o el siguiente trade sin tomar, bueno, en este caso mucha información o confirmaciones, pones una cantidad mayor a la que puedas recuperar, entonces obviamente que vas a terminar perdiendo más dinero o simplemente vas a perder tu cuenta en el peor de los casos. Entonces no es necesario que pongas todo tu capital en riesgo simplemente porque no puedes dominar la paciencia. Y obviamente que cómo puedes ayudar a combatirla, pues bueno, tatúate esas confirmaciones, imprímelas, busca esas reglas. Yo las tengo, bueno, un día se las voy a compartir, yo las tengo enmarcadas en 3 cuadros, mis reglas, y obviamente que esas reglas son como sagradas. Esos son los elementos que tú necesitas para tener un buen trade. Una regla, una gestión y obviamente ir trabajando tu mentalidad, que bueno, como te digo, es lo más importante. Bien, entonces ahora vamos a hablar sobre la inmediatez. Bien, en la inmediatez, que es este punto, es súper importante porque lamentablemente vivimos en un mundo donde todo lo queremos conseguir demasiado rápido. Entonces estamos en esa era de que todo debe ser instantáneo. Y cuando no tenemos eso instantáneamente, pues nos frustramos y lamentablemente la mayor de las veces pues abandonamos. Y cuando abandonamos, nosotros no es que nos atrasamos, lamentablemente volvemos a comenzar desde el inicio. Bien, entonces un saludo Diego, Víctor, que están por acá. Bien, entonces, como le estaba comentando, esta parte de la inmediatez, lamentablemente si te desesperas, si tú te desesperas porque ya llevas un mes, bueno, y no puedes lograrlo y aún no eres rentable en el trading, bueno, yo te digo que no te preocupes porque apenas estamos empezando. Debes tomártelo con calma, esa inmediatez, créeme que te va a hacer demasiado daño porque tú no puedes esperar los resultados de una vez. Tú simplemente tienes que esperar que pase este proceso. Y ese proceso, obviamente o afortunadamente, es lento. Porque crees tú que el 5% nada más lo logra.
porque la mayoría quieren tener resultados de una vez. Y obviamente si tú te comparas con otros compañeros porque ya está teniendo resultados, o con tu mentor o con tu maestro, y esa persona tiene mejores resultados y tú quieres tenerlo, te estás haciendo un gran daño, porque cada trader es diferente a otro. Y si cada trader es diferente a otro, pues obviamente que todos tenemos procesos diferentes, y obviamente que si tenemos procesos diferentes, nuestros resultados serán diferentes. Entonces nunca podemos compararnos unos con otros. Bien, entonces esa inmediatez lo que causa es que cuando haces malos trades, lamentablemente esas ganancias se van alejando más. Entonces, pregúntate por qué quieres sacar dinero de una vez? ¿Por qué esa impaciencia o esa inmediatez que es similar? ¿Por qué quieres tener dinero ahorita si esto no es así? Pregúntate cuánto dura una carrera o cuánto dura una profesión para empezar a tener resultados. 5 años la profesión, una maestría 2, 3 años, serían 8. Imagínate que después se va por unas pasantías 1 año, serían 9 años. Y en 9 años eso no te garantiza que vas a ser millonario. Simplemente te garantiza que vas a tener un empleo. Imagínate 9 años para tú decir, bueno, ya tengo un empleo según mi profesión, porque me especialicé en tal cosa, y eso no te garantiza que vas a ser rico de la noche a la mañana. Entonces, ¿por qué cuando hacemos trading queremos tener el dinero de una vez? O sea, ¿por qué queremos ser ricos? Lamentablemente eso no funciona así. Entonces, si ya tú tienes tu estrategia, tú tienes que dejar que las cosas pasen solas. Es decir, si tú entras sin confirmaciones adecuadas o pones, bueno, si estás en Forex y pones un lotaje equivocado, una cantidad muy alta, obviamente que no vas a tener esos resultados. Bien, bueno, quiero hablarte de otros que tiene que ver con el ego, que para mí es súper importante. Miren, estos dos demonios que yo tengo por acá, no es que no se puedan dominar, como yo te decía en un principio, ya voy a señalar acá. Estos dos demonios que son del ego, pues lamentablemente es el más fuerte de todo, porque nosotros pues lamentablemente queremos tener la razón en todo, y cubre todos los demás. Entonces lamentablemente cuando nosotros tenemos el ego demasiado grande, pues queremos decir frente al mercado de que no, de que nosotros siempre tenemos la razón. Y obviamente que esa avaricia, esa impaciencia, ese miedo, eso son peleas que están dentro de tu cabeza. Son miedos que son infundados, o sea, son confirmaciones de tus propias emociones frente al mercado. Lamentablemente eso funciona así. Es decir, que para que tú tengas buenos resultados, obviamente que no es fácil, pero sí es posible nosotros trabajar y dominar estos demonios. Entonces, mira, quiero decirte que las emociones se crean de la siguiente forma. La emoción se crea desde el sentimiento, como te lo estoy mostrando acá. Perdón. La emoción se crea desde el sentimiento, pero ¿por dónde entra esa emoción? Por lo que nosotros percibimos, por lo que nosotros vemos. Bien, entonces, si esa emoción entra desde lo que sentimos y lo percibimos, obviamente que estas emociones se crean en el cerebro, o sea que es mental. Es decir, que las emociones no es que tú las vas a eliminar, no sé, las emociones no se pueden eliminar, pero obviamente se puede controlar, porque nuestro cerebro, esa parte racional del cerebro, es la que te va a hacer controlar esas emociones. Bien, porque las emociones en sí no se pueden, bueno, digamos, no se pueden eliminar, no se pueden quitar. Tú no puedes dejar de sentir porque eres un ser humano, pero sí puedes controlar esas emociones. Y es lo que vamos a hablar ahora, que es esta imagen. Lo que te quiero traer es para decirte que esos demonios o sea, no es que lo vas a matar o lo vas a eliminar, porque van a estar allí. Pero sí tú puedes dominarlo, o sea, estar encima de ellos y poderlos controlar. Y obviamente que sí es posible, porque si yo lo hice, pues obviamente que tú también puedes, y todos los traders lo podemos hacer. Bien,
Entonces, para finalizar, quiero decirte que antes que mates esos demonios que nosotros tenemos, pues yo te diría que domínalos, los puedes dominar, porque la clave para eliminar o para controlar estos demonios es hacerte las preguntas pertinentes. Es decir, pregúntate cómo puedo derrotar el miedo. Y obviamente pues empieza a buscar estrategias para dominar o matar esos miedos. Entonces, uno que yo te puedo regalar es que te olvides de los resultados inmediatos y obviamente te enfoques en el proceso. Otra sugerencia que tenemos desde acá de Trading Templario y Trader Pro es que abras una cuenta real pequeña, bueno, digamos $10, que tú estás dispuesto a perder. Y esos $10 que tú sabes que no te van a ni a enriquecer ni te van a empobrecer y que no te van a dar miedo a perder, pues lo vas a empezar a invertir y a trabajar correctamente. Porque para que realmente esto te funcione o para que realmente pierdas el miedo, debes realmente aceptar el riesgo, ¿sí? Entonces, un error común que es muy terrible es que si no estás dispuesto a perder ese capital, obviamente no lo hagas, porque tú no puedes trabajar o hacer trading con dinero prestado, o no puedes hacer trading con dinero de tus ahorros o el dinero que tú tienes para pagar la renta, el dinero que tienes para pagar tu servicio. Eso no lo puedes hacer, eso nunca lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque es un dinero que tú no estás dispuesto a perder. Y obviamente que si tú estás un dinero que tú estás dispuesto a perder, mira, créeme que tus operaciones van a salir la mayoría positivas, porque no vas a tener esa presión de querer ganar, sí o sí de querer ganar. Y es un dinero que tú vas a poder arriesgar. Bien, entonces piensa esto, que en el momento justo que en el broker te esté dando una operación negativa, tú déjalo pasar, tú solamente respira, entiende que esto se trata de probabilidad. Entonces ese dinero invertido no es perdido, porque ese trade perdido, créeme que lo vas a recuperar con otro. Entonces no lo veas como una pérdida, velo como un ahorro, y ese ahorro dale las gracias y dale que es una bendición que tú tienes allí. Las pérdidas es una bendición, porque de esas pérdidas también tú vas a aprender. Entonces date cuenta que tú no tienes el control sobre el mercado. Entonces si tú no tienes el control, tú tienes que dejar ir ese control. El único control que tú tienes es sobre la selección de tus operaciones, de tu plan de trading, de tu gestión, de la calidad de tus operaciones. Va a depender de todo esto que te estoy hablando. Bueno, y recuerda que aquel que tiene éxito en el mundo externo primero debe dominarse a sí mismo en el mundo interno. Entonces no te enfoques en este momento en el dinero. En este momento no nos enfoquemos en el dinero. Vamos a enfocarnos en la calidad de esos trades que estás tomando o que vas a tomar. Bueno amigos, yo creo que lo vamos a dejar hasta acá. Espero que desde ahora te empiezas a enfocar como debe ser, a mejorar esa habilidad. En los próximos live vamos a hablar ya tema específico. Este live se hizo con la intención de dar una introducción de lo que vamos a trabajar acá, pero créeme que vamos a ir profundizando cada uno de esos demonios, de esos miedos que nosotros tenemos, para que no tengas la necesidad de entrar por entrar. Para cuando tú entiendas lo importante que hay detrás del mercado, siempre sabrás que te va a dar buenas entradas, y obviamente que vas a derrotar, bueno, esa avaricia, esos miedos, todo lo que hablamos durante estos 40 minutos. Bueno trader, espero que le haya gustado. Déjame acá en los comentarios qué le pareció, si le gustó, y próximamente nos estaremos conectando. Y saludos acá a mi amigo Juan, que está conectado, Víctor, María, por acá tenemos a ¿quién más? Can. Bueno, saludos y un abrazo, y espero que todos estén súper bien. Chao, hasta luego.